Usualmente, luego de que uno ha construido el modelo dinámico matemático de un sistema, lo que quiere es analizarlo. Y analizar un sistema consiste básicamente en tratar de encontrar algunas propiedades fundamentales, características del sistema. Esas propiedades pueden ser, por ejemplo, la estabilidad, qué tan estable, o si es simplemente estable o inestable el sistema, qué tan rápido o qué tan lento el sistema se desenvuelve en el tiempo, y por ejemplo, cómo el sistema responde o se comporta, o cómo es su respuesta, lo que se denomina respuesta, ante ciertas entradas particulares o también perturbaciones. Usualmente el análisis de un sistema se lleva a cabo a través de simulaciones, donde mediante métodos numéricos pues, se resuelven las ecuaciones diferenciales del sistema y a partir de ahí se obtiene cierta información que nos da cuenta de esas propiedades del sistema, ¿no? Sin embargo, en ciertos casos, en particular en los sistemas lineales, es posible obtener información de los sistemas dinámicos incluso sin antes haber resuelto esas ecuaciones diferenciales, sin haber encontrado la respuesta, es decir, las funciones de las salidas del sistema en el tiempo. Incluso sin haber hecho eso, podemos obtener información muy relevante sobre el sistema. Y ese va a ser el foco de nuestro análisis. Primero, vamos a comentar un poco sobre la representación en espacio de estados, que es la representación con la cual nosotros vamos a trabajar. Vamos a representar un sistema dinámico cualquiera mediante un diagrama de bloques de la siguiente manera. Este bloque representa el sistema y vamos a decir que es un sistema general que tiene múltiples entradas y múltiples salidas. Vamos a dibujar por acá las entradas, U1, U2. Vamos a imaginar que hay un total de R minúscula entradas. Por el otro lado, las salidas las vamos a anotar por la letra Y, Y1, Y2, y vamos a imaginar que hay un total de S salidas. Bien, ese bloquecito o ese rectángulo está representando nuestro sistema. Bien, de las muchas formas que podrían existir para representar las ecuaciones diferenciales del sistema, es decir, aquellas ecuaciones diferenciales que relacionan las entradas con las salidas, nosotros nos vamos a enfocar en una particular bastante útil y bastante conocida también, que es la representación en espacio de estados. Para poder encontrar la representación en espacio de estados de un sistema dinámico, lo primero que hay que hacer es encontrar o plantear cierto conjunto de variables llamadas variables de estado, que son variables del sistema. Es decir, el sistema tiene muchísimas variables y en muchos casos va a ser posible escoger algún subconjunto de todas esas variables del sistema, de tal manera que a través de ese subconjunto de variables, a las cuales se llaman variables de estado, se pueda representar el sistema de la siguiente manera. Suponiendo que las variables que hemos escogido como variables de estado son las siguientes: x1, x2 hasta xn, n variables de estado, la representación de un sistema dinámico en espacio de estados toma la siguiente forma. Derivada de la primera variable de estado es una función en general no lineal cualquiera de todas las variables de estado y de todas las entradas, es decir, x1, x2 y de todas las entradas Esta es una ecuación diferencial de orden 1 y la representación en espacio de estados consiste en n ecuaciones diferenciales de este tipo. La segunda ecuación diferencial tendrá esta forma: derivada de la segunda variable de estado es igual a alguna otra función f2 con los mismos argumentos, ¿no? Exactamente los mismos argumentos. Puntos suspensivos,
hasta la enésima ecuación, xn punto igual una función fn bien. Este conjunto de ecuaciones, o mejor dicho, estas ecuaciones son llamadas ecuaciones de estado y tenemos n ecuaciones de estado. Ese es el primer grupo de ecuaciones diferenciales que nos permiten representar el sistema. Claramente, en ninguna de estas ecuaciones aparecen las salidas. Por tanto, hay un segundo grupo de ecuaciones en las cuales ya se relacionan las variables de estado, las entradas, con las salidas. Y esas son las siguientes. Estas no son ecuaciones diferenciales, son, por así llamarle, ecuaciones algebraicas simplemente. Salida número 1 es igual a una función en general no lineal cualquiera, G1, de todas las variables de estado y de todas las entradas. X1, X2. Esta sería lo que se denomina la primera ecuación de salida para la primera salida, es decir, cómo es que la salida puede ser encontrada mediante alguna relación matemática, no ecuación diferencial, a partir de las variables de estado del sistema y de las entradas. Habrá una ecuación de salida para cada una de las salidas, y2 igual a alguna función en general no lineal, exactamente los mismos argumentos. Por haber S salidas, tendríamos la S-ésima ecuación bien. Esta es la representación general de un sistema en espacio de estados. Tengo un sistema, en muchos casos puedo definir o encontrar cierto subconjunto de todas las variables del sistema, las cuales les denomino variables de estado, y puedo plantear o ordenar todas las ecuaciones diferenciales que relacionan las entradas, las variables de estado y las salidas en esta forma, en dos grupos de ecuaciones. Las primeras, como comenté, son las llamadas ecuaciones de estado, son todas ecuaciones diferenciales de orden 1, y el segundo grupo de ecuaciones son las denominadas ecuaciones de salida. En el caso de que un sistema dinámico pueda ser representado matemáticamente de esta forma, se dice que el sistema puede representarse en espacio de estados, o lo que es lo mismo, es un sistema determinado por estado, ¿correcto? Bien, nosotros nos vamos a enfocar en un tipo de sistemas determinados por estado particular, que es el sistema lineal. Lo primero que vamos a decir es lo siguiente: sea una función z de ciertos argumentos, omega 1, omega 2, hasta omega k, si es que se cumple que esa función es igual a la suma de esos argumentos multiplicados por ciertos coeficientes o constantes, decimos que la función z es una combinación lineal. Es decir, si esa función toma la forma de un coeficiente a1, omega 1, más otro coeficiente a2, omega 2, más puntos suspensivos, más algún coeficiente a sub k por omega sub k, si es que la función toma esa forma, decimos que z, o que esta función es una combinación lineal o una combinación lineal de sus argumentos. En general, A1, A2 y A sub k
pueden ser reales cualesquiera, y eso incluye el 0, ¿correcto? Es decir, podría alguno de esos coeficientes ser eventualmente 0 y eventualmente un término o algunos términos simplemente desaparecerían, ¿correcto? Bien, en el caso de que todas estas funciones, las funciones desde f1 hasta fn y de g1 hasta gs, en el caso de que todas esas funciones sean combinaciones lineales, vamos a decir que el sistema es lineal. Entonces, si todas las funciones f y todas las funciones g son lo que habíamos denominado antes combinaciones lineales, entonces decimos que el sistema es un sistema lineal. Bien, en este caso, por tanto, podríamos escribir lo siguiente, ¿no? x1 punto sería algún coeficiente por x1 más otro coeficiente por x2 más, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. En el caso de que el sistema sea lineal, por tanto, podremos escribir las ecuaciones de estado de la siguiente manera. Vamos a utilizar una de las nomenclaturas más comunes para representar todos los coeficientes. A11 x1 más A12 x2 más puntos suspensivos A1n xn más B11 u1 más B12 u2 más puntos suspensivos B1 R QR. ¿Sí? Simplemente estamos diciendo que F1 es una combinación lineal. Algo similar para la segunda ecuación de estado. x2 punto será igual a otro coeficiente diferente, A21 x1 más A22 x2 más A2n xn más B21 u1 más y así hasta la última ecuación. Puntos suspensivos, la última ecuación de estado tendrá la forma xn punto es igual a un coeficiente. La nomenclatura para los coeficientes es la siguiente. Tiene dos índices. El primer índice indica en qué número de ecuación de estado estamos. Esta sería la primera ecuación de estado. Esta sería la segunda ecuación de estado. Hasta la enésima ecuación de estado. Cada ecuación de estado, o la ecuación de estado iésima empieza con la derivada de la iésima variable de estado. Entonces, el primer índice dice en qué ecuación de estado estamos, y el segundo índice me dice, en el caso de la letra A, por qué variable de estado se está multiplicando, ¿no? Entonces, el A11 es el coeficiente de la primera ecuación de estado que multiplica la primera variable de estado. El A12 es el coeficiente de la primera ecuación de estado que multiplica a la segunda variable de estado. Y así, algo similar para los coeficientes B, que están multiplicando en este caso las entradas. B12, por ejemplo, el 1 es de que estamos en la primera ecuación de estado y el 2 de que se está multiplicando la segunda entrada. Por ejemplo, el B21 es 2 porque estamos en la segunda ecuación y 1 porque multiplica a la primera entrada, ¿no? Por tanto, la enésima ecuación de estado tendrá la forma AN1 x1 más AN2 x2 más ANN xn más B
N1 U1 más B N2 U2 más BNR UR. ¿De acuerdo? Bien, algo similar para las ecuaciones de salida. El segundo conjunto de ecuaciones, recuerden, no son ecuaciones diferenciales, son simplemente ecuaciones algebraicas. Estas sí son ecuaciones diferenciales y en verdad el principal problema está en cómo resolver estas ecuaciones diferenciales y la principal información de interés está justamente acá, en este conjunto de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones de salida serían y1 es igual a, y ahora utilizamos las letras C y D, sería de manera similar a lo que teníamos antes, C11 x1 más C12 x2 más C1n xn más D11 u1 más D12 u2 más R UR. Puntos suspensivos hasta la S-ésima ecuación de salida, que sería YS es igual a CS1 x1 más CS2 x2 más CSN xn más DS1 u1 más DS2 u2 más DSR UR. Estos dos conjuntos de ecuaciones de estado pueden ser escritas en forma matricial de la siguiente manera. Antes, o de frente nada más, vamos a escribirlo así: un vector columna donde tengamos x1 punto, x2 punto hasta xn punto. Ese vector columna va a ser igual a una matriz donde estén todos los coeficientes A. A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, puntos suspensivos a n1, esto multiplicado por este vector de acá, x1, x2, xn, y sumado a un término similar, que sería el término o la matriz que contiene los coeficientes b, B11 hasta B1R, BN1 hasta BNR. Esto multiplicado por el vector que contiene a las entradas, bien, y debería estar claro que lo único que estamos haciendo es representar estas ecuaciones de acá, estas n ecuaciones, de manera matricial, ¿no? Porque, como sabemos, por operación de matrices, en este caso tendríamos que x1 punto es justamente a11, x1 más a12, x2 más, así sucesivamente hasta a1n, xn. Es decir, justamente lo que tenemos hasta acá, ¿no? Más B11 U1 más B12 U2 hasta B1R UR. Es decir, todo lo que está acá.
Y todo eso sería justamente el x1 punto, ¿no? Justamente lo que está acá. Algo idéntico o similar para el resto de elementos de este vector. Bien, algo similar podemos hacer con las ecuaciones de salida y podríamos escribir esto. Salida y1 hasta ys es igual a una matriz que contiene los coeficientes c, desde C11 hasta C1n, CS1 hasta CSn. Esto multiplicando al vector que contiene las variables de estado más otra matriz de los coeficientes d, de 1,1 hasta D1R, de S1 hasta DSR. Esto multiplicando igual a 1, U2 hasta UR. ¿Sí? Repito, no estamos haciendo nada más que representar estas ecuaciones separadas en una o en un par de ecuaciones matriciales. ¿De acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer ahora es definir un par de cosas. Vamos a definir X. Estoy utilizando la doble raya para representar lo que sería una negrita, ¿no? Para representar algún vector o matriz. Entonces, este es el vector X, que queda definido de la siguiente manera. Justamente como está acá, ¿no? X1, X2 hasta Xn. Este de acá es llamado, voy a ponerlo por acá, vector de estado, o también vector de variables de estado, porque estas son justamente las variables de estado, ¿no? A veces, en algún texto podrán encontrar que en vez de escribirlo así verticalmente, pues se escribe de manera horizontal, usando la transpuesta, ¿no? O también X1, X2 son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces estamos definiendo el vector de estado de la siguiente manera. De similar forma vamos a definir el vector de entradas. Esta es una U negrita, es justamente el que está acá. U1, U2, UR, transpuesta. Este de acá es el vector de entradas, y de manera similar el vector de salidas, ¿no? Es decir, este vector de acá. Igual esta es una Y negrita, Y1, Y2, hasta YS. Llamado un vector de salidas. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer ahora es escribir estas ecuaciones matriciales en lo que podría denominarse una forma comprimida o compacta. Y eso lo vamos a hacer por acá, reemplazando simplemente según estas definiciones y agregando las siguientes a esta matriz de tamaño que contiene los coeficientes A de tamaño n por n. Le vamos a llamar la matriz A esta de acá le vamos a llamar la matriz B, a esta de acá le vamos a llamar la matriz C, y a esta de acá le vamos a llamar la matriz D. Por tanto, esas mismas ecuaciones de manera compacta pueden ser escritas como... Claro, antes comentar que cuando yo derivo algún vector o una matriz, lo que yo obtengo es otro vector o otra matriz
cuyos elementos son las derivadas de los elementos que tenía inicialmente, ¿no? Entonces, si yo derivo este vector en el tiempo, claramente, obtendría, vamos a escribirlo por acá, derivada en el tiempo de este vector, se denota así, y es un vector que contiene las derivadas, o que contiene como elementos a las derivadas de los elementos de x, ¿no? Es decir, esto es igual a x1 punto, x2 punto, coma, xn punto. Transpuesto. ¿Correcto? Y esto es claramente lo que tenemos por acá, ¿no? Por tanto, este vector justamente es x negrita punto. Reescribiendo este par de ecuaciones matriciales, en su forma compacta sería derivada del vector de estados es igual a matriz A por el vector de estados más matriz B por el vector de entradas. Estas serían las ecuaciones de estado, o la ecuación de estado si se quiere, y por otro lado las ecuaciones de salida. Cx más dy. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos obtener mediante lo que podríamos llamar un método o el método tradicional las ecuaciones de estado de un sistema. Y digo tradicional en contraste de otros métodos como por ejemplo el Bone Graph o el método de Bone Graph, que nos permite de manera metódica obtener esas ecuaciones de estado. Vamos a imaginar un circuito eléctrico, un sistema muy básico. Compuesto por una fuente de voltaje una resistencia una inductancia y un capacitor, todos en serie. Una fuente de voltaje con valor V de t es una función del tiempo que se supone que ya está preestablecida o conocida. Resistencia R, inductancia L y capacitancia C. Bien, vamos a plantear utilizando las relaciones básicas de circuitos la ecuación o ecuaciones diferenciales del circuito, y luego vamos a tratar de ordenarlas o agruparlas para que tengan la forma que habíamos visto hace un momento de representación en espacio de estados. ¿De acuerdo? Podríamos decir lo siguiente. Vamos a decir que la corriente que circula es I. Por tanto, diríamos, aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, tendríamos que V menos más subida de tensión, vamos a definir los voltajes en cada uno de los elementos de la siguiente manera: más menos VR más menos VL y más menos VC. Por tanto, la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que voltaje de entrada, V menos más menos sería menos VR menos VL menos VC es igual a 0. ¿Sí? Es nuestra primera ecuación. En este caso sencillo, no hay necesidad de aplicar otra relación de circuitos, ¿no? Simplemente ahora nos bastaría con plantear las ecuaciones o relaciones matemáticas que se cumplen en cada uno de los elementos. Por ejemplo, diría, en el caso de la resistencia se cumple que VR es igual a RI. En el caso de la inductancia se cumple que VL es igual a L.
por el cambio de la corriente en el tiempo. Y por último, VC, que es igual a, podríamos escribirlo en función de la corriente o también en función de la carga, ¿no? Sabemos por capacitancia que la carga total entre el voltaje es justamente la capacitancia, por tanto tendríamos que esto es igual a la carga Q que se acumula en la placa del condensador entre la capacitancia, ¿no? Esa carga Q que se acumula la podríamos escribir ahora como la integral de la corriente en el tiempo. La vamos a poner así, sin límites, porque lo que estamos ahora buscando es ecuaciones diferenciales, no ecuaciones de integración o íntegro diferenciales, sino solamente diferenciales. Por tanto, no importan ahorita cuáles serían esos límites, pero ya sabemos que es la integral de la corriente en el tiempo más la carga inicial, ¿no? Bien, el primer problema, como comenté antes, consiste en identificar ese conjunto de variables llamado o llamadas variables de estado, ¿no? En este caso, en problemas relativamente sencillos, en el caso particular de un circuito eléctrico, se puede demostrar que uno puede utilizar como variables de estado en el caso de que hayan elementos como inductancias o capacitores. Puede utilizar en el caso de las inductancias la corriente que circula y en el caso de los capacitores la carga acumulada. Entonces es una opción ya conocida hace mucho, sería la opción clásica o tradicional, ¿no? Son las variables de estado, por así decirlo, resultan de elementos que acumulan energía, como lo son el condensador y la inductancia, la resistencia no, en absoluto. Bien, entonces una primera opción sería que digamos nosotros lo siguiente, ¿no? Debo decir algo antes de continuar. Habíamos dicho que dentro de todas las variables que hay en el sistema, ¿no? En este caso particular, todas las variables que hay en el sistema son V, VR, VL, VC, I, ¿no? Q. Hay muchas variables, ya. Dentro de todas esas variables podemos escoger un subconjunto a las cuales les llamamos variables de estado. Bien, entonces es un subconjunto, ¿no? Y la cuestión es que ese subconjunto no es único. Es decir, yo podría obtener para un mismo sistema, dos representaciones en espacio de estados diferentes. De hecho, se puede demostrar que no puedo encontrar solo dos, sino que hay infinitas posibilidades. Infinitas. Algunas de ellas son un poco más intuitivas, por así decirlo, pero en verdad hay infinitas posibilidades para que nosotros podamos escoger ese subconjunto de todas las variables a las cuales llamamos variables de estado, ¿no? Vamos a hacer la elección clásica o tradicional y vamos a decir lo siguiente, ¿no? Mis variables de estado las voy a escoger como I y Q. La corriente tal como está definida ahí, y Q, la carga que se acumula en una de las placas del condensador. ¿De acuerdo? También voy a escribir acá antes que la entrada, ¿no? Entrada solamente hay una entrada. La entrada es, por ponerle términos sencillos, aquella variable que está predeterminada, preestablecida o que es establecida por algo externo al sistema, ¿no? Entonces, en este caso, una fuente de voltaje representa justamente eso, un voltaje que algo externo esté estableciendo sobre el circuito de manera arbitraria, ¿no? Es decir, este voltaje va a tener cierta función temporal, cierta función en el tiempo, independientemente de lo que vaya a suceder en el circuito, ¿no? Porque ya está preestablecido o está definido por algo externo. Esa es más o menos la idea de una entrada. Bien, la entrada o las entradas en este sistema, solamente hay una, que es justamente ese voltaje, y la vamos a escribir por acá, V. Bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir entonces que nuestra primera variable de estado, X1, va a ser justamente la corriente. Nuestra segunda variable de estado va a ser justamente Q. ¿De acuerdo? Y la representación en espacio de estados va a tomar la forma siguiente, ¿no?
x1 punto, bueno, en este caso ya les digo, este es un sistema lineal. Acá todas las relaciones son lineales, no hay ninguna relación no lineal. Entonces vamos a tener una representación en un espacio de estados lineal, según lo que vimos antes, y podremos al final representarla en forma matricial, ¿de acuerdo? Si estas son mis variables de estado, lo que yo debo buscar ahora es ordenar estas ecuaciones que tengo acá, de manera de que justamente tengan la forma de ecuaciones de estado, ¿no? Que serían x1 punto es igual a, me olvidaba de comentarles, en este caso el número de variables de estado, n, a ese número se le llama orden del sistema. Entonces, si yo para representar un sistema necesito 5 variables de estado, lo que se dice es que el orden del sistema es 5. Y necesito 5 ecuaciones diferenciales de esta forma, ¿no? Como lo habíamos visto, derivada de la primera variable de estado igual a tal, derivada de la segunda variable de estado igual a tal, ¿correcto? También debo decir que una manera es la que estamos viendo, otra manera es representar toda la dinámica del sistema mediante una única ecuación diferencial de orden n. De hecho, si nosotros obtenemos las m ecuaciones diferenciales en espacio de estados, podemos agruparlas para obtener una única ecuación diferencial que nos va a salir de orden n, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya sabemos que, o aparentemente, ¿no? Si es que me dicen que tomando ya esa hipótesis como cierta de que este sistema, en un circuito eléctrico puedo utilizar como variables de estado las corrientes por las inductancias y las cargas por los condensadores, pues tendría únicamente 2 variables de estado, ¿no? Las que son I y Q. ¿De acuerdo? Por ahora tomémoslo como una verdad. Lo que tendríamos que finalmente verificar es que justamente con estas 2 variables de estado es que podemos agrupar o escribir todas esas ecuaciones de la forma que habíamos visto anteriormente. Entonces, la forma que estamos buscando es esta, ¿no? En el caso lineal sería un coeficiente A11, x1 más A12, x2 más B11, por la única entrada que hay, ¿no? Que le vamos a llamar simplemente U. Esa sería la primera ecuación de estado. La segunda ecuación de estado sería esta. Y por ahora no nos vamos a preocupar en las ecuaciones de salida, no es lo relevante en este ejemplo. En este ejemplo solamente nos vamos a enfocar en las ecuaciones de estado. ¿Correcto? Entonces, nuestro problema se resume ahora en encontrar esos 6 coeficientes, ¿no? A11, A12, B11, A21, los 6. En eso se resume nuestro problema. Y vamos a partir de estas ecuaciones. Y claramente ya no hay más ecuaciones que formular, ¿no? A partir de este circuito no se puede generar ninguna ecuación adicional, ¿no? No hay más. Entonces, la tarea simplemente consiste en, por así decirlo, darle la forma, ¿no? Darle la forma a estas ecuaciones para que tenga justamente esta formulación o esta forma que está acá. ¿De acuerdo? x1 punto sería I punto, x2 punto sería Q punto, ¿cierto? Bien, y rápidamente nos podemos dar cuenta de lo siguiente, ya que la corriente es la derivada de la carga en el tiempo, pues una de estas ecuaciones sale muy sencilla, ¿no? Y es justamente la segunda, porque x2 punto es Q punto y Q punto es justamente I, es decir, x2 punto es igual a x1, ¿no? Acá cometí un error, x1. ¿No? Entonces ya hemos encontrado rápidamente los 3 coeficientes de la segunda ecuación, ¿no? Porque según lo que estamos viendo, x2 punto es igual a Q punto, que es igual a I, que es igual a x1, por tanto escribimos x2 punto es igual a A21 x1, por tanto A21 sería 1, ¿no? Vamos a ponerlo así, 1 x1 más 0 x2 más 0. ¿De acuerdo? Porque sabemos de acá rápidamente que x2 punto es igual a x1, lo que estamos escribiendo acá.
y simplemente estamos dándole la forma para que se parezca a lo de acá, y al toque nos dimos cuenta de que este coeficiente es 1, este es 0 y este es 0, ¿no? En ningún momento dijimos que los coeficientes tendrían que ser diferentes de 0, ¿no? En muchos casos, algunos o muchos coeficientes son iguales a 0. Eso no cambia nada. Dijimos que esos coeficientes serán reales en todo caso, cualquier real. Bien, esta sería nuestra primera ecuación de estado. Y la hemos encontrado básicamente sin utilizar casi nada de esto de acá, ¿no? Más que esta relación de repente que se cumplía en el capacitor. Bien, para la otra sí hay un poquito más de trabajo. Esta es la primera ecuación de estado que encontramos. La segunda era la segunda, ¿no? La primera ecuación de estado, ¿cómo la podríamos encontrar? De repente reemplazando en esta ecuación algunos de esos términos, podríamos tener, ¿no? A partir de esta ecuación tendríamos V, que es U, la entrada, es igual a VR, que es RI, o vamos a seguir poniéndolo igual nada más, menos VR menos RI, pero I es X1, menos VL menos L, menos L, derivada de I respecto del tiempo, sería derivada de X1 punto, menos VC, y VC lo vamos a escribir como Q sobre C, donde Q es X2, sería X2 sobre C, ¿no? Menos 1 entre C por X2. Y esto es igual a C. Si se dan cuenta, en esta ecuación aparecen variables, las dos variables de estado X1 y X2 de entrada, y también un término que contiene a X1 punto, la derivada de una variable de estado, justamente el lado izquierdo de la ecuación de estado que estoy buscando, ¿no? Entonces, nuestro problema está casi resuelto, solo simplemente tendríamos que despejar el X1 punto, ¿no? Tendríamos, por tanto, X1 punto es igual a menos R sobre L X1 más menos 1 entre LC X2 y más 1 sobre LU, ¿no? Estoy poniendo los coeficientes o los términos constantes entre paréntesis y estoy ordenándolos ya de la forma que estoy buscando, ¿no? Que estaba buscando. Entonces ya me acabo de dar cuenta que sí, efectivamente encontré la segunda ecuación de estado, perdón, la primera, ¿no? Utilizando el orden, la primera ecuación de estado, esta de acá, la que había encontrado antes era la, vamos a ponerlo así, esa era la segunda ecuación de estado, ¿no? Segunda ecuación de estado. Y pues esta sería la primera ecuación de estado. Por tanto, el A11 es menos R sobre L, el A12 es menos 1 entre LC, el B11 es 1 sobre L. En este momento en que yo he verificado que puedo escribir las ecuaciones del sistema utilizando la representación de espacio de estados, es que yo, por así decirlo, puedo confirmar, puedo decir que confirmo que efectivamente este par de variables de estado, o este par de variables, sirven, por así decirlo, como variables de estado, es decir, sirven para representar el sistema mediante la formulación de espacio de estados. ¿Qué podría hacer ahora? Como un último paso, representar estas dos ecuaciones diferenciales en forma matricial. Diría x1 punto, x2 punto es igual a la matriz A de tamaño 2×2 por x1, x2 más la matriz B de tamaño 2 por el número de entradas, que es 1, 2 por 1,
por, y como solo hay una entrada, podemos escribirlo así, así simplemente. Bien, sería cuestión de completar los coeficientes. x1 punto es igual a menos r entre L x1 menos 1 entre L c x2 más 1 entre LU. Mientras que x2 punto es igual a 1x1 más 0x2 más 0u. 1x punto más 0x2 más 0. Bien, hemos podido encontrar la representación en espacio de estados. La cuestión es la siguiente. Incluso para un sistema relativamente sencillo como el de acá, uno tiene que tratar de pensar un poquito cómo reordenar, por así decirlo, las ecuaciones del sistema, ¿no? El problema es que cuando uno tiene sistemas más complicados, ¿no? Sistemas que tienen muchos más elementos básicos constitutivos, pues el proceso de ordenamiento de esas ecuaciones se puede volver un poco fastidioso, incluso algo más básico que eso, es decir, identificar un posible conjunto de variables de estado podría ser una tarea complicada, incluso más, incluso identificar siquiera el orden del sistema, ¿no? Es decir, el número de variables de estado podría ser una tarea un poco difícil. Por ejemplo, mediante herramientas como Bone Graph es posible determinar muy rápidamente el orden del sistema, es decir, cuántas variables de estado necesito para representar ese sistema y por tanto cuántas ecuaciones diferenciales de orden 1 me saldrán. Y también me permite Bone Graph, la herramienta Bone Graph, establecer de manera rápida establecer de manera rápida un conjunto de variables de estado, ¿no? Repito, hay infinitas posibilidades. Esas variables de estado están en general relacionadas con los elementos que pueden almacenar energía. Bien, para que quede un poco más clara esta idea, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un trabajo similar, pero ahora vamos a utilizar como variables de estado ya no a I y a Q, sino vamos a utilizar como variables de estado a. Entonces sería una segunda forma de resolver el mismo problema, solo que ahora vamos a utilizar como variables de estado al voltaje en la resistencia y al voltaje en el condensador. ¿Correcto? La entrada, en verdad, por así decirlo, es innegociable. O sea, las variables de estado sí las puedo escoger, en verdad, hago una selección, pero el caso de la entrada no. La entrada del sistema es de entrada independientemente de cualquier cosa, sigue siendo la entrada. Entonces, pues la entrada sigue siendo V, que igual le seguimos llamando U, ¿de acuerdo? Bien, igual tenemos que plantear dos ecuaciones de esta forma, solo que ahora en vez de utilizar I y Q, vamos a utilizar VR y VC. Primero que hacemos es utilizar esta notación general. X1 le llamamos a VR y X2 a VC. ¿De acuerdo? Bien, acá podríamos decir lo siguiente. Derivando esta ecuación de acá, en el tiempo tendríamos VC punto es igual a I sobre C, ¿no? VC punto es igual a I sobre C. VC punto es X2 punto, ¿no? X2 punto. I sobre C, el I lo podemos reemplazar como VR sobre R. Sería VR sobre R, pero VR es X1 sobre R. Y ya encontramos lo que sería la ecuación de estado número 2, ¿no? Porque empieza con la derivada de la segunda variable de estado. La vamos a escribir así: X2 punto es igual a 1 entre R, X1 más
0, x2 más 0. Esta sería nuestra ecuación de estado número 2, ¿no? Porque empieza con la derivada de la segunda variable de estado. Segunda ecuación de estado. ¿Cómo haríamos la primera? Pues la primera ecuación de estado, a partir de acá, la primera ecuación de estado tendría que empezar por x1 punto, es decir, VR punto, ¿no? VR punto. Podríamos hacer lo siguiente, podríamos decir VR punto es igual a R por I punto, y I punto podríamos escribirlo en función de VL, y VL luego podríamos despejarlo de esta relación, ¿no? ¿Qué tal? Puede ser. A ver, probemos. VR punto es igual a R I punto. VR punto, acá nada más para tratar de ganar un poco de espacio. R I punto, o sea, derivada de I en el tiempo, y eso va a ser igual a VL sobre L. VL sobre L, R sobre L, VL. Bien, reemplacemos acá, tendríamos x1 punto es igual a esto, x1 punto es igual a R sobre L, R sobre L, y ahora VL lo reemplazamos de lo que despejaríamos de esta ecuación, es decir, V menos VR menos VC. V menos VR menos VC. Esto sería VR y VC son justamente las variables de estado. V es justamente la entrada, y ya nos dimos cuenta que hemos podido encontrar la primera ecuación de estado, ¿no? Tendríamos por tanto que x1 punto es igual a VR es la primera variable de estado, ¿cierto? VR es x1, sería R sobre L x1 más VC sería menos, ¿no? Menos R sobre L x1 más VC es x2 menos R sobre L x2 y más V, que es U, y acá simplemente R sobre L U. ¿Ya está? Podríamos finalmente escribir algo como lo que tenemos acá, y tendríamos ahora lo siguiente: x1 punto, x2 punto es igual a matriz de 2 por 2 por x1, x2 más matriz de 2 por 1 por simplemente U. x1 punto es igual a menos R sobre L x1 menos R sobre L x2 más R sobre L U, y x2 punto sería la que encontramos acá, 1 entre R x1, 0 y 0. ¿Sí? Por tanto, estamos verificando, o acabamos de verificar, que este conjunto de variables de estado también sirve para representar el mismo sistema. Entonces, en este ejemplo hemos utilizado primero este conjunto de variables de estado, I y Q, y ahora estamos utilizando este segundo conjunto, VR y VC, y también hemos podido encontrar la representación en espacio de estados. No cualesquiera variables pueden ser variables de estado. Por ejemplo, ustedes podrían verificar que si escogen como variable de estado a VL, va a ser imposible encontrar una representación de este tipo.